Hermanos, qué gran gozo es celebrar a nuestro Señor Jesucristo y hoy domingo un tiempo dedicado precisamente a convivir en santa comunión con nuestro Señor y Salvador. Hoy estamos celebrando el tercer domingo de la temporada de preparación para la Pascua, una temporada de arrepentimiento, una temporada de preparación, una temporada para analizar nuestras mentes y corazones. Y más que nada, dar gracias a nuestro Señor por habernos provisto todo esto que nos ayuda a comprenderlo, a conocerlo, a saber que nos ama tanto que dio a su Hijo por todos nosotros. Y bien, hoy, en esta semana, nuestro tema es el arrepentimiento. Así que vamos a recordar que arrepentirse no es solamente decir lo siento. No, su significado es amplio y profundo. Es un cambio total en nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Y tomar decisiones, claro, cuando hemos entendido lo que Dios espera de nosotros, tal como se nos ha revelado en Jesucristo. Y bien, vamos a basar nuestro sermón que lleva por título Arrepentirse o morir en la escritura del evangelista Lucas en el capítulo 13, donde nos presenta una parábola donde Jesús nos lleva a la raíz del arrepentimiento. Comenzamos. ¿Qué piensas o en qué estás pensando cuando escuches la palabra tragedia, desastre o sufrimiento inmerecido? Bueno, son cosas que plantean preguntas desafiantes, independientemente de la creencia que tengas. Quizá como cristianos podemos pensar que estas preguntas no presentan ningún desafío a nuestra fe, pero como dice Christopher Wright, creer en un Dios que es todopoderoso y bueno presenta un problema en todos los niveles. Cuando se trata de sufrimiento, para él que no hay explicación. Sin embargo, buscaremos explicaciones a raíz de los numerosos relatos trágicos de sufrimientos inmerecidos que nos enseña la palabra de Dios. Bueno, partamos de dos eventos recientes. Primero, el 21 de abril del 2019, en plena Semana Santa, hubo un ataque terrorista coordinado que incluyó el bombardeo de 3 iglesias cristianas y 3 hoteles de lujo en Sri Lanka. ¿Lo recuerdas, hermano? Que cobró la vida de 207 personas e hirió a otras 450 al momento de la redacción del informe. Ahora, ¿estarás de acuerdo en que al tratar de encontrar alguna forma de causalidad mmm, y una explicación de este acto irracional de asesinato, pues no hubo una respuesta satisfactoria? Hubo culpa, sí, hubo comentarios, sí, pero nunca una respuesta que explicara la pérdida de adoradores inocentes en ese domingo de Pascua. Ahora, en historias de tal violencia puede ser fácil descartar cualquier culpabilidad por parte de Dios. Después de todo, fue un acto terrorista, ¿verdad? No fue de Dios. Bueno, segundo, veamos otra historia de tragedia, pero esta no por terroristas, sino por la madre naturaleza. Menos de un mes antes de los bombardeos de Sri Lanka, se informó que una serie de tornados habían tocado tierra cerca de la frontera estatal entre Alabama y Georgia en la Unión Americana, destruyendo varias casas y cobrando la vida de 23 personas. Y a diferencia del terrorista, el objetivo del tornado fue indiscriminado. Algunas personas han contado historias de cómo salvaron sus vidas a pesar de que perdieron todo lo demás. Y bueno, esas historias a menudo se vuelven a contar como testimonio de la protección milagrosa de Dios. Y es posible que respondamos después de escuchar esas historias con una frase como, parece que Dios te estaba cuidando. Pero, ¿y las 23 personas que perdieron la vida? ¿Dios los perdió de vista?
o peor aún, los amaba menos. Y es aquí donde nos encontramos con el desafío de afirmar que Dios es todopoderoso y totalmente amoroso. Si eso es cierto, entonces esos trágicos eventos afirman lo contrario. ¿No lo crees así, hermano? Y si bien muchos pueden dar respuestas razonables a esta aparente incompatibilidad, todavía vivimos en la tensión entre quién creemos que es Dios en sí mismo y lo que experimentamos en su creación. Y en esta tensión existe una amenaza mucho más profunda. Veamos, la amenaza de dejar que nuestra experiencia forme nuestro pensamiento acerca de quién es Dios, en lugar de aprender acerca de Él a partir de su propia palabra de autorrevelación que nos habló en Jesucristo. Ahora, estudiaremos una parábola de Jesús para escuchar lo que dice sobre el carácter de Dios, considerando el sufrimiento inexplicable que enfrentamos en nuestro mundo. Veamos. Y la forma en que Jesús usó las parábolas no fue para explicar las cosas en términos simples, no. Su objetivo era revelar cómo la comprensión de Dios por parte de las personas se quedaba corta ante quién es Él. Y en última instancia, Jesús usó las parábolas como una herramienta para llevar a las personas a arrepentirse de las formas erróneas de pensar acerca de Dios. Vamos a ver la parábola en Lucas 13 del 1 al 5, destinada a hacer precisamente eso. Y Jesús comienza con la elección de arrepentirse o morir. Veamos. Lucas 13 del 1 al 5 dice así. En aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió, ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que los demás? Buena pregunta, ¿verdad? Les digo que no. De la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Parece que aquí hay una condición, ¿verdad? Veamos. Y es que aquí Jesús no nos está diciendo que a menos que cambiemos nuestra forma de pensar acerca de Dios, pereceremos, porque todos vamos a perecer. Más bien, Jesús está hablando escatológicamente, nos está hablando del final de toda esta historia. Y hermanos, si continúas con tu forma incorrecta de pensar acerca de Dios y crees en la suposición común y errónea de que los eventos trágicos y el mal suceden como resultado del pecado y de la culpa, te quedarás con una visión falsa de Dios. Y esta visión falsa te llevará a evitar tener una relación con Él, que es lo que Él quiere. Y te sentirás excluido e incapaz de disfrutar de la comunión con el verdadero Dios. Amén. ¿Qué te parece, hermano? Bueno, arrepentirse significa cambiar la forma en que pensamos acerca de algo. Y las acciones seguirán la forma en que pensamos. Y Jesús sabe que si llevamos este pensamiento erróneo acerca del Padre en nuestros corazones, el sufrimiento y la tragedia que todos experimentamos será una carga demasiado pesada de llevar. Y tal vez que nos lleve a culpar a Dios en lugar de adorarlo. Amén. El escritor británico C.S. Lewis parecía consciente de esta amenaza en sus observaciones de su propio dolor por la pérdida de su esposa, como escribió en su obra Guardar un duelo. Veamos lo que dice C.S. Lewis. No es que corra mucho peligro de dejar de creer en Dios. Bueno, eso pienso. El verdadero peligro es llegar a creer cosas tan terribles acerca de Él. La conclusión que temo no es así que no hay Dios después de todo, sino así es como Dios es realmente. No te engañes más. Amén. Bueno, esto es lo que realmente está en juego en la forma en que pensamos sobre los actos de violencia trágicos y sin sentido por parte de los hombres o de la naturaleza. Y estamos tentados a dejar que la experiencia del evento nos diga quién es Dios en su interior. Y nuestro dolor puede llevar nuestros pensamientos a contrarrestar la revelación de amor que Jesús da acerca de su Padre.
Lo que es importante para conocer a Dios es quien Él se revela a sí mismo, no lo que proyectamos sobre Él a través de nuestras experiencias. Cuidado. Jesús ahora nos cuenta una parábola que nos revela el carácter de Dios, que es consistente con su interacción con Israel a lo largo de la historia. Veamos Lucas 13 del 6 al 9, que dice así. Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjala todavía por un año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto, ¿no crees? Si no, córtala. Ah, ¿verdad? Aquí Jesús nos está contando esta parábola para ayudarnos a pensar de manera diferente acerca de quién es Dios y cómo lidia con nuestro pecado y nuestra culpa. Vamos a ver 3 cosas. Primero, el dueño de la viña es un sustituto del punto de vista erróneo que la gente tiene acerca de Dios. Así que podemos ver al dueño como un Dios mitológico que gobierna nuestras cabezas. Los dioses mitológicos son muy pesados con la gente. Y segundo, en el viñador vemos a Jesús que nos ayuda a ver cómo Dios trata realmente con la humanidad. Tercero, toda la humanidad, incluyéndote a ti y a mí hoy, será representada por la higuera. ¿Entendemos, hermanos? Vamos a ver. Vamos a ver algo más importante. Como todos los árboles frutales, bajo la ley de Moisés, las higueras estaban protegidas de ser cortadas. Eran preciosos y estaban destinados al disfrute del propietario. Ahora, hermano, nota que en esta parábola la higuera fue plantada en un viñedo, no en un huerto. El Padre no nos plantó en su jardín para comercializarnos o producir frutos para su sustento. No, fuimos creados para su placer y disfrute, no para algún fin utilitario. Subrayemos eso, hermanos. Ahora, hay más en este detalle del viñedo o jardín que se puede explorar. Veamos, quizá Jesús quería involucrar el recuerdo de Adán y Eva en un jardín donde eligieron escuchar la mentira que Dios les estaba reteniendo algo, sin tener en mente su mejor interés. Adán y Eva eligieron escuchar la mentira sobre un Dios mitológico en lugar del Dios que caminó con ellos en el jardín. Amén. Y con este escenario, Jesús nos abre una puerta donde podemos revisar la elección de a quién escuchamos. Una pregunta, hermano. ¿Le damos más peso a las experiencias que nos hacen sentir que Dios está ausente? ¿O confiamos en aquel que ha prometido no dejarnos ni desampararnos nunca? Veamos cuál es la respuesta. Veamos esos detalles históricos. Jesús está recordando a los judíos la presencia de Dios con Israel a lo largo de su historia. Y vamos a leer en Levítico 19, del 23 al 24, que dice así. Cuando ustedes entren en la tierra y planten cualquier clase de árboles frutales, durante 3 años no comerán su fruto, sino que lo considerarán inmundo. En el cuarto año, todo su fruto será consagrado como una ofrenda de alabanza al Señor. ¿Amén? Así que vemos que está prohibido sacar frutos de los árboles frutales durante los primeros 3 años. ¿Está recordando la parábola anterior? En el cuarto año, el fruto será santo, ofrenda de alabanza al Señor. No es para ti, hermano, es para el Señor. Así que para los judíos que escucharon esta parábola, el hecho de que el dueño quisiera cortar la higuera porque no pudo encontrar fruto en ella durante 3 años, habría ido en contra de lo que decía la ley. ¿No lo crees así? Ya lo comprobamos. Y si vemos que Dios busca cortarnos cuando no producimos, mantenemos una imagen de Dios en nuestras mentes que contradice su propia revelación para nosotros. El dueño en la parábola no está actuando como Dios
había actuado con Israel en su experiencia o con su ley. Y el viñador en este punto le habla al hombre, el Dios mitológico que hemos creado, y se hace eco de lo que la ley hubiera mandado hacer. Por eso le dice, déjalo un año más. ¿Recuerdan el cuarto año, hermanos? Esta frase, déjalo en paz, proviene del griego aphes, que tiene el significado de perdonar. Y es la misma palabra que Jesús pronuncia desde la cruz en Lucas 23:34, cuando dice, Padre, perdónalos. O sea, aphes. Así que el viñador toma sobre sí el fruto de la higuera. El viñador, Cristo Jesús, toma sobre sí el fruto de la higuera, cavando alrededor de ella y fertilizándola con estiércol. Así que será un trabajo maloliente, de sangre, sudor y lágrimas. Pero llega a la raíz del problema. ¿No te parece, hermano? Esta parábola en manos de Jesús desafía cualquier concepto que podamos tener de un Dios cuya paciencia se acaba con nosotros y busca destruirnos como un loco de mal genio. Más bien, viene a nosotros en Jesús. Dios viene a nosotros en Jesús y opera a través de la gracia, a través de Afes, a través de la crucifixión, cavando en la tierra y el estiércol de la muerte. Jesús ha desarraigado a la infertilidad de nuestra naturaleza humana. Estamos llamados a arrepentirnos, hermanos, arrepentirnos de cualquier noción equivocada de que depende de nosotros producir frutos en el temor de un dueño enloquecido empeñado en nuestra destrucción. Permanecemos en el fruto de nuestro Salvador que obra solo a través de afes, a través de perdón, a través de gracia. Amén. La parábola termina con el viñador diciéndole al hombre, si da fruto el próximo año, bien, si no, entonces puedes cortarlo. Qué interesante, ¿verdad? Y es que el viñador confía en lo que le está haciendo al árbol. Sabe que el árbol dará fruto y sabe que el hombre no necesitará cortarlo. Y podemos confiar en Jesús obrando a través de la gracia para nuestra salvación o podemos perecer en nuestra creencia equivocada de un Dios mitológico. ¿Qué les parece? El Dios mitológico nos cortará cada vez que haya oportunidad, pero el Dios real nunca lo hará. Así que nota que el fruto de la higuera está ligado a la obra de Cristo en el árbol. Amén. O sea, la obra de Cristo en nosotros. ¿Sí? ¿No te parece, hermano? Bien, no hace aparecer fruto en el árbol por arte de magia, no, sino que asume el papel de verdadero jardinero que permanece en relación fiel con el árbol todos los días, en visita, en cuidar a la planta, ¿verdad? Al árbol, abonarlo, podarlo, etcétera. Y de esta manera podemos ver que participamos de nuestro propio fruto solo por la presencia de Cristo en y con nosotros, obrando por su Espíritu en nuestras vidas. Amén. Y de esta manera Jesús trae la increíble dignidad que proviene de estar en una relación real con Él. Y nuestra relación y respuesta a Él en nuestras acciones y decisiones están dotadas de un significado increíble. Nuestras oraciones y lo que decimos y hacemos en nuestras vidas se suman y cuentan para algo. Así que, hermanos, no estamos perdiendo el tiempo en nuestra relación con Jesús aquí y ahora. Las palabras de Jesús en respuesta a la violencia sin sentido y a la trágica y la tragedia inesperada sirven para edificar nuestra fe en el Dios que es fiel a su pueblo. Es posible que nunca tengamos respuestas satisfactorias al desafío del sufrimiento en la tierra. Pero tenemos la palabra de Dios para nosotros en Jesucristo. Su palabra es que Dios es bueno, incluso cuando nuestra experiencia es mala. No importa lo que nos digan nuestros pensamientos. Esto puede llevarnos a enfrentar nuestros sufrimientos con esperanza en lugar de cuestionar temerosamente el carácter de Dios. Así que a medida que veamos más y más quién es el Padre en Jesucristo, estaremos menos inclinados a exigirle una explicación de por qué le pasan cosas malas a la gente buena. En cambio, podemos orar como Jesús nos enseñó: líbranos del maligno.
confiando en que Dios tiene como objetivo eliminar todo mal y sufrimiento para llevarnos a su reino eterno. Amén. Y ese es el mayor misterio en el que los creyentes pueden participar por el bien del mundo. Así que hermanos, oremos a quien hizo, hace y hará algo frente al mal y al sufrimiento. Y unámonos a ese gran ministerio. Así que como vimos también en el video hablando de vida, si un niño tiene un regalo roto que no puede arreglar, obvio, lo más poderoso y efectivo que puede hacer es llevárselo a su padre, quien puede arreglarlo. Amén. Esta es una posición de esperanza y no de desesperación. Así que hermanos, ruego a Dios que podamos unirnos a la nube de testigos que se ve en la historia bíblica y a esos fieles creyentes que nos precedieron al volvernos a aquel que está en favor de nosotros cuando todo en la vida parece estar en contra nuestra. ¿Qué les parece, hermanos? Amén. Demos gracias. Bendito Padre, te damos gracias por ese amor tan inmenso con que nos amas, por darnos tu presencia y por enseñarnos a través de AFES a que nuestra mente está libre de culpa, porque tú la tomaste en tus manos, porque tú la dejaste clavada en la cruz. Así que, Padre, aquí estamos ofreciéndote nuestras vidas, buscando aprender más de ti, para que nos enseñes a perdonar, para que nos enseñes a arrepentirnos, para que muevas nuestros corazones y nuestras mentes, para responderte sí, Señor, y poder estar en comunión siempre contigo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.